Como les decía anteriormente, bienvenidos a esta segunda sesión virtual de apoyo. Les recuerdo una vez más lo que es el aviso importante, que pueden mantener sus cámaras apagadas, sus micrófonos apagados, que pueden cambiar el nombre con el que entraron de usuario, no hay ningún problema, porque la sesión es grabada y luego la estaremos subiendo al canal de YouTube para que la puedan volver a repasar o si hay utilidades para ustedes cuando están haciendo los diferentes proyectos. Me indican por favor si escuchan y pueden ver la pantalla bien. Sí, profe. Sí, se escucha bien. Pero sí ya está grabando, porque todavía a mí no me parece que está grabando. Ok, sí, ya estoy grabando. No aparece dentro del Teams como tal, pero usamos otro programa aparte que hace los videos mucho más livianos y con mucha mejor precisión en la calidad, entonces no les va a aparecer ahí. Es tranquilos por ese lado. La grabación siempre se va a estar haciendo. Como les decía, bienvenidos a esta segunda sesión virtual de apoyo de lógica algorítmica. Hoy vamos a estar viendo lo que es lógica de predicados, es el segundo tema que tenemos y es uno de los que entran para esta primera tarea que está pronto a venir. Entonces vamos a ver los aspectos teóricos más importantes que nos ayuden a resolver esos problemas que nos podemos encontrar. Primeramente, explicarles un poco lo que es la lógica de predicados. En la sesión anterior que estuvimos hablando y estuvimos viendo proposiciones, estuvimos hablando de frases muy cortas que llegaban a un sí o a un no. Bueno, lo que son la lógica de predicados, estudia ya frases declarativas, que son mucho más detalladas, que ya tiene una estructura un poco más compleja que las proposiciones. Se toman como elementos básicos, elementos de sujeto y predicado, para poder hacer o poder formar su forma lógica. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la pantalla, en la parte de abajo, dice que se afirma y luego entre paréntesis dice predicado o relación. Ok, esto es como que afuera del paréntesis vamos a encontrar, puede ser el sujeto y dentro de un paréntesis el predicado, o solamente representado por letras, que por general como lo vemos. Son formas en las que hacemos o le damos sentido a nivel lógico a ese tipo de lógicas. Lo que se trata es que logremos representar, igual como hacemos con las proposiciones, con pocas letras, tal vez un gran contenido, para desarrollar esa capacidad de ir ejecutando lógica a la hora de programar. Eso que ustedes ven acá son ejemplos de lo que son la lógica en los predicados. Marcela es cantante de R&B y Miguel es programador. Nosotros representaremos usualmente esto como que Marcela es cantante de R&B como nuestra P, lo que podemos decir si es o no es. Bueno, a la hora de hacerlo nosotros en su manera de una expresión como lógica de predicados, la dividimos con sus partes como usualmente lo hacemos. Marcela es sujeto, cantante de R&B es predicado, y ahí pueden ver que abajo dice C entre paréntesis M. Bueno, en ese caso, Marcela está representada como C y cantante como M, o bien puede haber sido M afuera en mayúscula para representar a Marcela y una M y una C minúscula abajo. En este caso están tomadas desde la perspectiva de que la C que está afuera es el cantante de R&B
que es nuestro predicado, y la M adentro hace referencia a nuestro sujeto. Esa es la forma usual o por que nosotros la vamos a estar representando. Usted va a preguntar por qué se hace de esta manera. Bueno, es la manera por convención que se maneja dentro de la lógica de predicados. Afuera, en grande, podemos encontrar. Escuché que alguien me habló, pero tenía el volumen muy bajito y no le logré escuchar. No sé si me pueden repetir, por favor. Yo creo que es que tenía el micro abierto y ya lo apagó. Ok, está bien, pues. Se desarrolló, igual pasa con Carlos es informático, o Miguel es programador. Miguel como sujeto, programador como predicado, pero si tenemos Carlos informático, hubiera sido bien I mayúscula afuera y entre paréntesis C mayúscula. Ahí vemos tres ejemplos que van a ser muy parecidos y su estructura es igual a la que vimos anteriormente, de que ya sea que se afirma, que es el de adentro del predicado, o quien se afirma y dentro del objeto. Son relaciones que vamos calzando conforme vamos leyendo un argumento o un párrafo o una línea que nos van dando. Aquí, como pueden ver, trabajamos con cuantificadores, que fueron las preguntas que hicieron la semana pasada, que si vamos a ver cuantificadores. Bueno, sí, los cuantificadores son dos de las cosas más importantes cuando hablamos de lógica de predicados. Porque los cuantificadores, además de existir de dos tipos, también son una clave esencial a la hora de hacer argumentos. Si recuerdan, habíamos hablado la sesión pasada que las proposiciones eran las construcciones que nosotros íbamos haciendo a raíz que nos llegan a afirmar sí o no, si se cumple o algo. Bueno, con los cuantificadores vamos viendo si se cumple siempre o se cumple alguna vez o si se cumple algunas veces o si nunca se cumple. Los cuantificadores nos ayudan a clasificar eso si es el cuantificador universal, que es para todos, o si es el cuantificador existencial, que es existe. Si recuerdan, cuando hicimos la práctica, la sesión pasada, hablamos de tautologías, que eran cuando toda la tabla de verdad nos daba positiva, nos daba como verdadera, la llamábamos tautología. Si ustedes ven esa tautología, es todos los resultados son verdaderos. Y hablamos de la contingencia, que prácticamente denota un cuantificador existencial, ya que al menos uno de todos los resultados tiene que ser diferente. Entonces quiere decir que existía, tal vez si vienen una tabla y trae 8 filas y a las 8 filas una es falsa, quiere decir que es una contingencia porque existe al menos uno que es falso. Así es más o menos como vamos teniendo un poco lo que son cuantificadores. El cuantificador universal permite referirse a todos los individuos de un mismo universo, de un mismo discurso. La forma que se representa es esa A al revés, acompañada con una X. Dice que puede expresarse como para cada X, para cualquier X, para X arbitrario. Mientras que el cuantificador existencial permite referirse, dice que a algunos individuos en el universo del discurso o de los números, porque nos pueden dar números, y puede ser para algún X, P de X, existe al menos un X o tal que. Todo esto nos denota que hay al menos una respuesta que puede ser diferente.
son parecidos. Si recuerdan también, cuando hablamos de condicional y bicondicional, que eran estrictos y que las conjunciones, las disyunciones eran más flexibles. Por ahí se trabaja un poco también lo que son estos cuantificadores en su forma de trabajo. No es de la misma manera, pero sí tienen más o menos esa forma de ir trabajando. Ahora quiero hacerle una pregunta. No sé si alguno de ustedes estudió o ha repasado esta materia, pero por ejemplo, si trabajamos tanto con cuantificador universal o con cuantificador existencial, este no trabaja solo, sino que trabaja también con algún operador lógico. Mi pregunta es, ¿alguno sabe con qué operador lógico trabaja cada uno? ¿Han llegado a esa parte en la lectura que han hecho? ¿O no saben? No hay ningún problema, aquí no hay respuestas malas. En el universal se utiliza el condicional. Ajá. Y en el existencial la conjunción. Ok, sí, gracias. Exactamente, eso es algo que tenemos que tener claro. Sé que todavía no hemos visto las formas que van teniendo ellos a nivel lógico, pero es esencial que tengan claro eso. El cuantificador universal únicamente va a trabajar con un condicional, con un entonces. Y el existencial con las famosas y. Entonces, tanto en lectura como en conclusión, trabajan de esa manera. Si ven que por alguna razón un cuantificador universal está trabajando con un y no hay un existencial en esa misma, porque en momentos que pueden aparecer dos cuantificadores, que también lo vamos a ver. Entonces, si está solamente el universal, debe trabajar con ese condicional, y si es existencial, con esa I. Entonces es algo importante que tenemos que tener claro desde el principio. Y aquí ya encontramos algunos ejemplos. Si ven, dice el primer ejemplo, todos los cantantes son extrovertidos. Si ven, en esa primera línea que tenemos, todos representa nuestro cuantificador universal. Tenemos los cantantes como nuestro sujeto, o de quien se habla en este caso, y tenemos también un predicado, que es extrovertidos. Y exactamente en este caso ustedes pueden ver cómo a la hora de pasar la expresión a su forma lógica, según su posición, se le va asignando una letra. La letra, por general, va a ser la letra inicial de la palabra que queremos representar, acompañada de X entre paréntesis. Por eso tenemos esa A invertida junto con X. Después vemos que la C, que es de cantantes, es a X. Entonces E de extrovertidos es a X. Y luego, de último, no de último, sino que en el centro vemos como toda esta expresión que está entre los paréntesis representa, que es justamente desde aquí hasta el final, está dentro de un paréntesis mostrándonos que están unidas a ese condicional de entonces, a pesar de que literal no hay un entonces, porque no existe ahí el entonces, pero sí ese son, o el verbo, para ser más exacto, que al ser unión está representado con esa condición de ese entonces, con ese condicional. Y así vamos sacando
y vamos formando todas esas formas lógicas en la lógica de predicados. Igual pasa con todos los gamers usan lentes. Tenemos exactamente la misma forma. Todos tenemos exactamente la misma forma. Los gamers tenemos aquí. Y tenemos la L para los lentes. Igual, aunque este es el verbo usan, igualmente esa L, que es la que acompaña el cuantificador universal, tenemos esa flecha, que es lo que acompaña a nuestro cuantificador universal. Así es que cuando nos dan una frase, es que nosotros comenzamos a ver, primeramente, qué cuantificador nos dan, cuál es el sujeto y cuál es el predicado para descubrir la relación y para representar cada una de las partes. Y lo unimos con el conector lógico que corresponde. Algo aquí muy importante que también podemos así como observar, voy a borrar estas líneas que dice, es que podemos decir que C de X y E de X es la primera y la segunda parte de esa expresión. También es algo que más adelante, cuando veamos lo que son los negativos, y esa parte tal vez me escuchen decir primera parte o la segunda parte, es refiriéndose a lo que está antes y después del condicional o de la I que estemos trabajando. Para que eso ya. Y aquí tenemos dos ejemplos de existenciales. Hay personas que usan lentes. En el caso del cuantificador existencial, en la primera parte, no puse algunos, pero puse hay, o sea, hay, pero no todos, personas que usan lentes, o como está en la parte de abajo, hay algunas rosas que son moradas. Es la misma forma que se trabajó en la anterior, pero aquí ustedes pueden decir, aquí puso la U de usan. No es la U de usan. Simplemente usé la U para representar la parte del lente, simplemente que en vez de usar la L. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento no les pongan las mismas letras que están aquí. Puede que les pongan una diferente, o que le pongan, no sé, P1 y P2. Y lo que tienen que identificar no es solamente la letra, sino identificar también a qué posición o a qué se está refiriendo la posición como tal. Que esta primera parte está unida con esta otra. Eso es lo que está haciendo referencia. Y que esta, aunque tenga una U o una P1 o P2, hace referencia a esta segunda parte. ¿Por qué? Porque hubo momentos que en presencialidad usaron incluso las mismas letras para fuera del paréntesis, usaron las mismas letras para formar la parte lógica, y tenemos que ubicarnos por la posición y no por la letra. Entonces simplemente es algo para que ustedes se ubiquen y sepan que existe esa posibilidad que sea así. Como pueden encontrar como la segunda, hay algunas rosas que son moradas y R está para rosa, M para moradas.
Y ustedes ven ahí que hay una y, no hay un entonces, por decirlo así, no hay una condicional, pero sí, no hay una condicional. Es porque su función consistencial es exactamente con esa U invertida que tenemos ahí. Hasta aquí me gustaría saber si tienen algo en que les tengan dudas, algo que no les haya quedado claro, para continuar un poco más rápido. Ustedes me indican. O si están bien por ahora. Vamos bien. Sí, Al menos yo voy bien. Porque bueno, si nadie me dice lo contrario, entonces voy a proseguir. Con otros dos ejemplos. Estos otros dos ejemplos es que hay anidados o hay dos cuantificadores juntos y hay uno en forma numérica. Si ustedes ven dentro de este argumento que tenemos acá, es que tenemos todas las personas aman a alguien, no a todos, a alguien. Ambos son frases reservadas, por así decirlo, para cuantificadores. Es decir, que tenemos un cuantificador universal y un cuantificador existencial. Por eso, tanto le ponemos un AX para referirnos al existencial como un existencial Y para identificarnos con la última parte que dice alguien. Pero ahora después de la expresión ponemos A, X, Y. Claro, eso va, Disculpe, sí, ahí verdad que también podría poner, digamos, la X que está a la parte de entre paréntesis, la I para hacerlo como si fuera una función, sí, o no, sí, como en de las hecho, otras anteriores siempre fue así como, sí, puede verse en las dos formas. Yo en este caso la puse sin el paréntesis, pero de hecho por lo general muchas veces la van a encontrar con paréntesis aquí para y no hay ningún problema, no pasa ok, nada. gracias. Igual puede pasar y ya eso ya lo hace un trabajo de cuantificadores anidados, porque hay dos trabajando juntos. No precisamente puede ser de esa forma, puede ser que primero hay un existencial y después y un universal, puede ser que los dos sean universales, puede ser que los dos sean existenciales. Va a variar mucho conforme al argumento que nos van dando. Después dice que existe al menos un x que es igual a x por 2 en los números enteros. En general aquí nos tiene que clasificar cuando nos den algo así, no siempre, o nos dan los valores de las letras o nos pueden dar algún grupo en particular de números. Hay que ver el planteo, ¿verdad?, de la pregunta. Y existe al menos, como dice, existe al menos un número entero que es igual al siguiente. Ok, ningún número, bueno, sí hay un número que donde x es igual a x por 1, solo existe uno de hecho. Pero ¿qué pasa? Que si yo lo hago en 2, ya no son todos, es alguno. Con solo que alguna excepción a la regla, ya dejó de ser universal. Universal en este caso es el estricto, por el que trabajamos actualmente. Y luego está esta parte, que es la parte, una parte que tenemos que tener mucho cuidado, que son la negación de los cuantificadores. Dice, la negación de una proposición con cuantificadores es lógicamente equivalente a la proposición que se obtiene sustituyendo a por x invertida y cada e por a, reemplazando el predicado por su negación. Esto es lo que, si alguno ya llevó mate o
ha estado leyendo toda la materia que se tiene a través de lógica algorítmica de Morgan, de las leyes de Morgan. Bueno, con eso trabajamos lo que son la negación de los cuantificadores. Por ejemplo, tenemos todos los cantantes son compositores. Ustedes pueden ver aquí cómo sería su forma a la hora de lógica de predicados. Pero si la queremos negar, tenemos que decir, no todos los cantantes son compositores. De hecho, lo que se hace, se quiere decir que no todos los cantantes, o sea, que puede haber un cantante que sea compositor y puede ser un cantante que no sea compositor. Pero se está negando toda la expresión como tal. Si venimos y le damos vuelta, quitamos ese cuantificador universal, porque sabemos que que la negación, que lo vemos en el enunciado de arriba, de nuestro cuantificador universal es el existencial, podemos decir que algunos cantantes no son, algunos que no son cantantes no son compositores. Entonces tenemos algo mucho más directo en vez de negar toda la frase. Pero aquí pasan dos cosas, que cuando estamos trabajando con cuantificadores y estamos invirtiendo estas cosas, hay que trabajar primero una regla, y es que no podemos negar los sujetos. Los sujetos no se pueden negar, entonces lo que hacemos es únicamente negar el predicado, o sea, la segunda parte. Y dos, que también debemos de cambiar el conector lógico con el que venimos trabajando. No puede ser el mismo porque recuerden que en ese aspecto son estrictos. Entonces deberíamos de darle la vuelta completa para que quede. Algunos cantantes no son compositores, y en la segunda línea roja pueden ver cómo se cambió tanto el conector lógico como el cuantificador y se negó la segunda parte. Esa sería para nosotros la forma negada de la primera. La negación de esta primera es esta última en rojo. Ahora ustedes pueden decir, pero entre las dos líneas rojas tenemos una amarilla donde hay un existencial con un entonces. Bueno, eso no se hace. Ahí se los puse para que fuera viéndose un poco más paso a paso cómo se hace el cambio. Simplemente para que se notara esa parte, pero esa expresión como tal nosotros no la manejamos. Entonces, cuando ustedes posiblemente estén haciendo su trabajo, van a pasar de esta primera forma directa a la última. Yo simplemente hice como un stop en el proceso para que pudieran apreciar un poco mejor cómo funcionan la negación de los cuantificadores. Ahora les pregunto, ¿qué pasaría si en lugar de tener en esa primera parte, en vez de tener todos, hubiera tenido dame un segundo, voy a hacer algo. Si en lugar de ese todo que teníamos al principio, no tuviéramos un todo, sino... Profe, disculpe, dejó de presentar. Sí, ya les comparto de nuevo la pantalla. Ahora sí. Si en lugar de ese todos que teníamos arriba, tuviéramos un ningún cantante es compositor, ¿cómo lo representarían ustedes?
a la hora de pasar a su forma en la lógica de predicados, ¿cambiarían algo? ¿La dejarían igual? Me gustaría que me comentaran qué harían ustedes. Y ningún cantante es compositor. ¿Quedaría igual, profe? ¿Por qué pensarías que quedaría igual? Porque lo que cambia más bien es la pluralidad, pero el sentido es el mismo. Okay, sí. Bueno, yo negaría. Sí, es una respuesta válida. Y no sé, la otra persona que nos quería responder, que no sé si apoyas al compañero o tienes otra perspectiva. Bueno, pasa lo siguiente. No importa si es un ningún o un todos o un todas. Siempre se va a tratar de esa A invertida, acompañada por el condicional, siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque ambos son estrictos. Ambos están diciendo que la totalidad de una cosa es o no es. Entonces, por eso se los puse hasta este punto. Dice, la negación de Y la ahí composición. Sí, dime. ahí con que un cantante fuera compositor ya no se cumple porque ya rompe. Exacto. El cuantificador universal únicamente se rompe cuando dice que alguno, que hay una diferencia, pero si son todos o es ninguna, sigue siendo universal. No ha cambiado. Sigue siendo absoluto. De aquí no tenemos que ver el cuantificador universal solamente como todo, sino como algo que es absoluto. Y algunos como algo que dice que hay una excepción. Una, dos o tres o cuatro excepciones. Al menos una. Por eso les puse estas palabras anteriormente. Si ustedes ven en la parte de abajo del cuantificador existencial dice al menos, existe al menos un X, una frase, algo diferente. Entonces son dos cosas que tenemos que tener claro. Si nos dicen la negación de un cuantificador y dicen ningún, sigue siendo un cuantificador existencial, porque ningún sigue siendo un cuantificador universal. Sé que tal vez para algunos puede ser un poquito como chocante, porque es todo y ninguno, estamos acostumbrados a verlos como opuestos. Pero en este caso se trabajan de la misma manera porque ambos son absolutos. Perdonen, chicos. Eso es lo que pasa. Mientras que el existencial me dice que existe una excepción, que hay algo diferente. Entonces rompe con esa parte absoluta del cuantificador universal. No sé si esta parte de los cuantificadores y de la negación de los cuantificadores tienen alguna duda, algo que no les queda claro, porque si no me equivoco, esto es de los temas que por lo general en la primera tarea entra bastante. Entonces, quiero que lo hagamos con calma. Profe, ¿Sí? si me puede repetir un momentito otra vez el uso del ningún, los cantantes son compositores para que se cumpla el cuantificador universal. Podrías hablarme un poquito más fuerte, porque en un momento se te rompió y sé que quieres que te hable del cuantificador universal, pero no estoy seguro que. Sí, a la hora de utilizar el ningún, ¿por qué? Si lo puede repetir.
Ok, en el caso del ningún, el ningún nos habla que, por ejemplo, que no existe alguien que aquellas que estamos tocando, por ejemplo, teníamos al principio, perdóname, voy a hacerlo diferente tal vez. Dice, al principio teníamos, todos los cantantes son compositores. Eso era absoluto, todos tenían que ser compositores, no hay otra forma. Con el ningún pasa exactamente lo mismo, solamente que en vez de generalizarlo todos al sí, lo generaliza todo al no. Dice, ningún cantante es compositor, o sea, no hay ninguno, no puede haber ninguno que sea cantante y compositor a la misma vez. Por eso, ambos son absolutos, no permiten que haya o que exista una excepción en ese momento. Entonces, en este caso, quedaría exactamente la misma conversión a la hora de hacerlos. Es un cuantificador universal, cantantes, que aquí lo representamos como una C, y compositor, que también lo ponemos como una C. Entonces tenemos esa función. En el caso del ningún, Muchas y gracias. como puedes ver después, es la misma operación para llegar al negativo del cuantificador, que es el existencial. Entonces, al final de por aquí, existen algunos cantantes que no son compositores, en el caso de, o que son compositores, más bien, a la hora que se va haciendo la transformación del cuantificador. No sé si te aclaré la duda que tenías, o... Sí, señor. Muchas gracias. No, con gusto, para eso estamos. Entonces, ese es el objetivo que tenemos que tener. Tanto ningún como todos son cuantificadores universales. El cuantificador existencial es algunos o algunas, no hay ningún problema, y son sus versiones negativas. Si se hace la conversión, se cambia símbolo, se niega la segunda parte, o sea, el predicado, y se cambia el conector lógico. Son las dos cosas que deben de pasar sí o sí para que se cumpla. Ok, después vamos con los silogismos. El silogismo, no sé si lo han tocado, si lo han visto un poco, es un argumento deductivo. Entonces tenemos donde hay dos premisas, una conclusión, la conclusión nace de esas premisas, o sea, que lo que necesitamos que sea la conclusión debe estar presente y va a estar presente en esas premisas. Esas premisas siempre nos dan o nos van a dar la conclusión porque están muy relacionadas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que nos van a ayudar. Dice que el silogismo tiene exactamente tres términos: término sujeto, término predicado, término medio. Ahorita nos vamos a ver. Y que la conclusión del silogismo tiene una forma estándar. Y que tanto el término predicado como el predicado sujeto van a estar dentro de la conclusión. Pues ahorita vamos a ver cuál sujeto, cuál predicado, cuál término medio. Como decía, los elementos: término sujeto, término predicado y término medio. Siempre lo vamos a ver representado de esa manera: para sujeto S, para predicado P, para medio M. Tiene dos formas, una forma, dos partes. Los dos antecedentes, un antecedente que son dos premisas y un consecuente que es la conclusión. Aquí vemos ya un poquito lo que son premisas mayores y menores. Exactamente, el término sujeto, el término predicado y el término medio son tres términos
que están dentro del silogismo y por lo general lo sacamos en base a la conclusión. La conclusión, el sujeto de mi conclusión va a ser el término sujeto, mi predicado va a ser el término predicado, el término medio va a estar en las dos premisas. Ahorita puede sonar un poco técnico, pero lo vamos a ver en práctica, a ver que es mucho más sencillo de lo que se escucha. Y premisa mayor, la premisa mayor es cuando tenemos dos premisas y una conclusión. Tenemos el caso de que la premisa mayor se encuentra el término mayor o el término predicado, que es el predicado de la conclusión, ya sea que lo encontremos primero el predicado y después el término medio, o después primero el término medio y después el predicado. Esa premisa va a ser nuestra premisa mayor, cuando tengamos el predicado, mientras que la premisa menor es donde se encuentra el término mayor o el término sujeto, ya sea que le encontremos sujeto y término medio, o término medio y sujeto. Es igual, pueden tener las dos formas, pero siempre tengamos claro donde está el sujeto, premisa menor. Y el consecuente, que es la conclusión, siempre va a tener sujeto y predicado, y esa no va a variar. Siempre tiene que ser sujeto predicado, porque es la que nos da la base para relacionar las otras dos. O si nos dicen que lo construyamos, tiene que llevar ese orden, sujeto predicado. No va a cambiar. Hay formas más sencillas de ir viendo. Ahorita vamos a ver algunas tablas que nos van a ayudar. Aquí tenemos algunas reglas de los silogismos. Tenemos que tener claro que el silogismo tiene que tener los tres términos, tiene que tener las dos premisas y una conclusión, a menos que nos pidan que hagamos una. Dice que el término medio debe estar distribuido a menos en alguna de las premisas. Ahorita vamos a ver un cuadro que nos va a decir cuándo un término medio o cuándo un término está distribuido y cuándo no. Dice que el término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa, es igual, lo vamos a ver. Dice que alguna premisa debe ser afirmativa. Si la conclusión es afirmativa, las dos premisas son afirmativas. Si la conclusión es negativa, tiene que haber al menos una premisa negativa. Aquí encontramos el término particular, que es como que estuviéramos hablando de existencial. Entonces, si existe una conclusión particular o existencial, es que al menos una premisa tiene esa misma característica. Entonces, estas son cosas o las reglas del silogismo. Porque el silogismo, para llegar al silogismo, esos tienen una figura, una forma, también tienen una estructura que tenemos que ir viendo y descifrando. También está, cuando estamos hablando de estos silogismos, que es tal vez una de las partes que a veces por confiados nos pasamos de alto, y es una regla fundamental, y es que en la conclusión no puede estar el término medio. El término medio es un término que está en las dos premisas, perdón, no puede estar en el término, está en la premisa 1, está en la premisa menor, está en la premisa mayor, puede estar en todas las premisas, y va a estar en todas las premisas, pero no puede estar en la conclusión. En el momento que ustedes vean un término medio en una conclusión, eso no es un silogismo, rompió la regla. Entonces, si tengan eso claro, y eso está, fallar por eso está prohibido, sinceramente. Tiene que tenerlo claro, es lo primero que tienen que notar. Y eso es, como les decía, porque los silogismos tienen una figura.
figura 1, figura 2, 3 y 4. Esto depende del orden de los términos en la premisa y en la conclusión. Si ustedes ven en la figura 1, que es la que está más a la izquierda, tiene que estar término medio, predicado. Eso es en la premisa mayor. En la premisa menor, que es donde encontramos el sujeto, debe estar sujeto, término medio. Y la conclusión, como pueden ver, en todas tiene que estar sujeto, predicado. En la figura 2 tiene que estar primero predicado, luego término medio. En la premisa menor, sujeto, luego término medio y el estándar de la conclusión. Ven cómo va la figura número 3, que siempre son primero los términos medios y después el predicado o después el sujeto. Y la cuarta figura es PM para premisa mayor y MS para la premisa menor. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos sacando predicados y sujetos, porque dependiendo de la posición de cómo estén, es que nosotros desciframos qué figura tiene. Eso ahorita lo vamos a ver rápido, no es tan fundamental como otros temas para esta primera tarea. Luego esta parte la vamos a volver a repasar. Se clasifican. A veces se pueden clasificar estas cosas dependiendo de lo que es su forma. Si es afirmativo, si es universal, se dice todos los hombres son mortales, es de clase A porque es universal afirmativo. Si dice ningún hombre es mortal, es universal negativo. Entonces se clasifica con la letra E. Si es particular afirmativo, dice algún hombre es mortal, se clasifica con una I y con una O. Si es particular negativo, que es algún hombre no es mortal, o algunos hombres si fuera en plural. Entonces tenemos que también tener cuidado de estas tablas. Estas tablas son fundamentales para nosotros, y esto es el modo, y es que conforme tengamos la figura y tengamos la clasificación de las premisas y de la conclusión, las figuras permiten ciertos modos. La primera figura acepta la combinación de que las tres sean A, que sea E, que sea A y I, o que sea E y O. Esto es lo que permite la primera figura. Ven que también la segunda figura tiene las figuras que admite, también lo ven en la tercera figura y en la cuarta figura. Ahora, aquí hay algo interesante, y es que ustedes pueden ver que hay algunas que permiten el mismo modo. Por ejemplo, E y O. Puede ser primera figura, tercera figura, cuarta figura. Entonces, esa es la necesidad que nosotros tenemos de estar bien seguros de que como nosotros desciframos, nuestras premisas estén bien hechas. De hecho, aquí también el E y O está admitida en las cuatro figuras. Entonces, si no sacamos bien la figura, podemos dar a un error. Y así más, hay otras más que comparten esa cualidad. Que comparten esa cualidad de que están presentes en más de una figura. Okay. También algo que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a lo que son estos modos y lo que son principalmente las clasificaciones es que se va a acomodar como nos la estén dando. Por ejemplo, si nos da primera, premisa mayor, premisa menor y conclusión, y en ese orden se colocan la clasificación
puede decir de primera premisa, segunda premisa y conclusión, pero también puede ir segunda premisa o premisa menor, mayor y conclusión. Lo que nosotros nos define esto es la posición en que nos están dando a nosotros las premisas. Nos pueden dar la premisa mayor de primero, nos pueden dar de segunda. Nosotros respetamos la estructura, es importante. Y el término distribuido. En las proposiciones categóricas decimos que un término está distribuido cuando este está afectado por el cuantificador. Dice, y tenemos un ejemplo, cuando decimos todo español es europeo, tenemos que el término español está distribuido y el europeo no, porque todos y cada uno de los españoles son europeos, pero no a la inversa. Igual con lo que son el término distribuido, tenemos un cuadrito para ayudarnos a saber qué término está distribuido y qué no. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con un cuantificador universal positivo, que es el primero que tenemos acá, dice que la parte A está distribuida, pero no la parte B. Si es algunos, que es el existencial, ninguna de las dos partes está distribuida. Si es el ningún, que es un cuantificador universal, solamente que negativo, ambos están distribuidos. Pero si es algunos y está en negativo, solamente el término B está distribuido. Entonces, para que tengan claro, esa es la forma en que nosotros nos damos cuenta cuando un término está distribuido, ¿no? A través de estas tablas. También, entonces, cuando nosotros nos dicen que el término medio está distribuido, que es la frase como tal vez más mencionas un poco, que el término medio esté distribuido, quiere decir que esté afectado por estos cuantificadores. Si el término medio en la posición está distribuido, si es todo, va a estar distribuido si está al principio. Si es en algunos, no va a estar distribuido. Si la frase es ningún, comienza con ningún, donde esté va a estar distribuido el término medio. Si es en algunos, no son, únicamente en la parte B, el término medio, si está ubicado en la parte B, va a estar distribuido. Es así como nosotros vamos sacando cuando un término está distribuido, qué categoría tiene, qué modos posee, que recuerden que el modo va a ser la unión de las clasificaciones de cada una de las tres premisas, o la figura a través de las diferentes posiciones que tenemos en las diferentes premisas o lo que nos den. Bueno, voy a dejar de compartirles un momento esta pantalla para compartirles un Word. Los cuantificadores, como lo vieron, son muy sencillos, así que por esta vez, y solo voy a centrarme en esta parte que es la de silogismos, que es la que es un poquito más complicada por el tipo de información que tiene. Luego ya veremos los cuantificadores y haremos práctica de los cuantificadores. Ahora quiero hacer unas preguntas. Aquí tenemos tres premisas. Bueno, tenemos dos premisas y una conclusión. Conforme a lo que les digo ahorita de las reglas, lo que está sombreado en gris ¿es o no un silogismo?
me puede decir alguien y decir, sí es un silogismo o no es un silogismo. Sí, 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 sí lo es. sí lo es. lo es. La media sería cetáceos, ¿verdad? Sí, la mayoría de cetáceos. La mayoría de cetáceos. Ok. Vean una cosa que es importante. Eso que está ahí verdaderamente cumple todas las reglas, porque dice que nuestro término medio es cetáceos, porque aparecen las dos premisas, y ese término medio debe estar distribuido. Y si vemos todos, que es nuestra primera premisa, dice que todos cetáceos estén en la segunda parte. Y todos distribuye la primera, pero no la segunda. Si vemos algunos cetáceos están en la primera parte y algunos no distribuye ni en la parte A ni en la parte B. Ya por ahí no es un silogismo. Ahora, en consecuente o en conclusión, dice que ningún es un negativo universal, pero para que haya un negativo universal, una de las premisas debe haber sido negativo universal. Es decir, que no, por ahí tampoco. Puede ser que pareciera, pero no lo es. Voy a... Profe, disculpe, ¿a qué se refiere con que están distribuidos? Esta parte no la entiendo. Perdón, repíteme por favor. ¿A qué se refiere con que no están distribuidos? Ok. ¿Recuerdas? Yo hace poquito les mostré esa tablita. Cuando hablamos de que el término está distribuido, dice que un término está distribuido cuando se afirma que un término es afectado o se aplica a todo y a cada uno de los miembros. Esto quiere decir, para saber, si queremos saber manualmente si un término está distribuido, tendríamos que revisar si lo que se dice afecta de verdad a cada uno de los individuos, en este caso, para saber si cetáceos está distribuido, deberíamos de saber si en verdad se cumple que todos sean mamíferos. Por eso puede ser largo o va a ser muy complicado porque tendríamos que ir a revisar cada uno de los cetáceos. Por eso usamos esta tablita en azul. Para que esta tablita en azul a nosotros nos va a decir cuándo se está distribuido y cuándo no está distribuido. Porque si no, tendríamos que hacer un conteo bastante grande. O a sacar investigaciones constantes para saber si se cumple toda aquella condición. Entonces, no sé si me entendiste ahí a qué me refiero cuando un término está distribuido. Sí, ya ahora me quedó más claro. Ok. Pero para nosotros, para más fácil, nosotros tenemos esa tabla en azul. Esa tabla es la tabla de distribución para nosotros. Si esa tabla dice está distribuido, está distribuido. Pero si dice no está distribuido, no lo está. ¿Por qué? Porque es a nivel científico, a nivel matemático, a nivel de filosofía, esa forma es la más eficiente de hacerlo. Además, que es la que presenta menos errores. Entonces, para que lo tenga claro por ahí, a eso me refiero con no está distribuido. Aquí sé que no está distribuido, porque el término todos, o perdón, el cuantificador todos, únicamente va a distribuir la parte A, y en este caso la parte A es mamíferos. Y algunos, dice que por la tabla, algunos no distribuyen ni en la parte A ni en la parte B. Voy a modificar esto, vamos a ver,
vamos a hacer esto. Si pasamos cetáceos para acá, mamíferos para acá, y en vez de ningún ponemos algunas, ya debería resolverse. Ahora de esa forma, o en esa posición, si es un silogismo. Ya tenemos que cetáceos está distribuido gracias al todo, y que dice también que cuando una premisa es particular, la conclusión debe ser particular. Entonces ya tenemos un silogismo. Aclaro, esto lo hice para cuestión de práctica, para que veamos y tengamos ese cuidado. Pero por general nos va a dar un silogismo o nos van a dar ya algo listo para hacer. A menos que ya no nos pidan por pregunta. Pero no. Hay que ver exactamente la pregunta. El compañero nos decía ahora, cetáceos es nuestro término medio porque está presente en ambas premisas. Ahora, en base a la conclusión, vamos sacando lo que es nuestro término mayor o nuestro término sujeto y término predicado. Aquí tenemos el sujeto. Es el sujeto de nuestra conclusión, y aquí lo tenemos acá abajo también, en la segunda. Entonces, ese es nuestro término sujeto. Y nuestro término sujeto, tenemos que tener claro que está en nuestra premisa menor. Y que mamíferos, en este caso aquí está marcado, es nuestro predicado que está en nuestra premisa mayor. Tenemos nuestros términos. Ya en base a eso podemos también descifrar la posición o la figura. Si ustedes ven, aquí voy a poner un 1 para identificarlo como premisa mayor y premisa menor. Ahora, si aquí tenemos nuestro predicado, tiene primero el término medio y después predicado. Si tenemos este segundo término, vemos que tenemos término medio primero y después el sujeto. Y aquí tenemos sujeto, predicado. Esto es lo que nosotros necesitamos para saber la figura. Teníamos dice MP, MS, SP. Esa es la figura. Ahora claro, esto está de esta forma, pero también pudo haber aparecido de esta, con la premisa menor arriba. Pero nosotros, entonces puede pasar esto. Yo la estoy acomodando aquí, ¿verdad? Para ubicarme. Pero tengamos claros que lo que está arriba, bueno, en este caso, la estoy dejando en el mismo orden, perdón. Pero en todo caso también pudo haber aparecido, como les decía, con el término menor arriba y puede aparecer como algo como esto.
puede aparecer de esa forma, no precisamente tener el orden de primero MP, después MS, puede aparecer al revés. Eso depende de cómo se construye el silogismo. Ahora, con eso es que nosotros vamos y subimos para conocer esta figura. Aquí tengo las tablas aquí. A conocer esta figura. Dice que MP, MS, SP. Esas las tengo. Si ustedes ven, MP, MS, MP, MS, SP. Tercera figura. Tenemos que es la tercera figura. Ahora aquí también tenemos otra cosa. Si lo hubiéramos encontrado esto de esta manera, como las tenía antes, MS, MP y SP, no importa. Siempre tomo como si fuera sido esto, simplemente que estos están invertidos en posición, pero se sigue comportando como MP, MS. Entonces siempre cuando vayan a esta figura, a buscar las figuras, pongan primero el predicado y después el sujeto, término medio predicado y término medio sujeto, únicamente para identificar la figura, porque lo demás va a ir de acuerdo a la posición que ellos tengan. Bueno, ya tenemos la segunda figura, pero tenemos que es la tercera figura. Entonces, ¿cómo la clasificamos? Es con la otra tabla que vimos antes, también con esta tabla que está aquí. Esta tabla nos dice qué clasificación tiene cada una de nuestras premisas. La primera dice, todos los cetáceos son mamíferos. Entonces, dice que todos. Dice que es universal afirmativo, porque dice todos los hombres son mortales, o sea, es todo y es positivo. Se clasifica como A. La segunda dice algunos cetáceos son ballenas, comienza con algunos y es positivo. Es un particular afirmativo porque dice algunos hombres son mortales, alguno es una I. Y la segunda y la conclusión, si ustedes ven, tiene la misma estructura. Algunas ballenas son mamíferos. Y ya tenemos la clasificación, pero ya tenemos clasificación y figura. Entonces de ahí ya tenemos respuesta. Nos preguntan en algún momento cuál es la clasificación, cuál es la figura, o por general siempre nos ponen en selección única estas cosas. Entonces tenemos que poner que es tercera figura y la posición como estaba aquí, que es la misma que yo les puse acá, que es tercera figura A y I. Y listo, esa es nuestra respuesta. Y ustedes, si ustedes bajan hasta aquí abajo y tenemos los modos, ven que la tercera figura valida A, I, A, y A, I, que es el que acabamos de hacer. Entonces es válido y está buena la respuesta. Si ustedes pueden ver, tal vez a la hora de exponerse en el PowerPoint sería un poquito complicado, pero en realidad simplemente es algo de mucho cuidado, más que de otra cosa, es ponerse atención y ese cuidado de qué se está haciendo y de conocer las reglas. No sé si vieron este ejemplo y se les complicó en alguna parte
o si lograron entender más, porque tengo otro ejemplo también para ver. Entonces ustedes me dicen si tienen alguna duda más, si no para avanzar al siguiente ejemplo. Profe, entonces, nada más para entender, el primer paso antes de hacer todo este proceso es determinar si se cumple el silogismo, ¿verdad? Si no, no se hace nada de esto. Exacto. Es que lo primero que tenemos que asegurarnos que se cumplan las reglas, porque si no se cumplen las reglas, no es un silogismo. Podemos llegar a una solución, pero no estamos trabajando un silogismo. Exacto. Entonces, recuerden las reglas. Igual, si no me equivoco, en el libro que hay en la plataforma, Floyd, el de Floyd, que es el poner que más uso en mi persona, explica toda esa parte también de las reglas. Yo se las traje así como muy concentradas para tal vez buscar la forma más simple, que el término medio no esté distribuido, perdón, que el término medio esté distribuido al menos en alguna premisa, que el término medio no esté en la conclusión, que si la premisa es negativa, si una premisa es negativa, la conclusión es negativa, si una premisa es particular, entonces debe ser particular la conclusión, esas cosas, conocerlas bien para probar que lo que estemos trabajando es un silogismo, pero que les pueden hacer una trampa en algún momento y ponerles un silogismo, ponerle la respuesta y ponerle tal vez que ninguno es, y puede ser que lo hagan, y si no verificaron las reglas, puede ser que hayan perdido bastante tiempo en hacer un procedimiento que no cumplía las reglas. Entonces sí, es de cuidado. Y muy importante que lo primero que hagan sea verificar que se cumplan las reglas del silogismo. Y luego sí, ya con el proceso. Sí, incluso si lo hubiéramos hecho como estaba inicialmente, que estaban mal no era un silogismo, no se cumplía, hubiéramos llegado a una respuesta incluso, pero no era un silogismo. Entonces, como digo, ese es el cuidado que tengo de tener en esta parte. No sé si te aclaré tu duda o hay alguna otra duda más para seguir con el siguiente ejemplo que les tenía. Sí, gracias, profesor. Con gusto. El siguiente ejemplo, si quiero que me acompañe. Este lo hice solo, quiero que este otro me ayuden a hacerlo, sean ustedes quien me digan cuál es el término, qué premisas son y cómo se va armando la figura. Quiero que ustedes sean los que me ayuden para que vayan sacando esa mecánica de cómo se va haciendo el silogismo. Porque como pudieron ver, los cuantificadores universales son bastante sencillos, solamente son de cuidados, igual los vamos a ver, los vamos a repasar bastante la próxima semana. Entonces, no sé, me dicen si eso es un silogismo o no es un silogismo. Les voy a poner, les recuerdo las reglas. Tiene que ser si una premisa particular o existencial, la conclusión debe serlo. Si es negativa, la conclusión debe ser negativa y una premisa es negativa. El término medio debe estar distribuido. El término medio no puede aparecer en la conclusión. Pues, A mí lo que no me queda claro, digamos, la media sí la tiene y también la conclusión está bien, lo que no sé es si está distribuido bien, digamos, ok, vamos No aquí dice algunas para verla. vamos para abajo para que vean la tabla de distribución, la tabla azul. Aquí la tienen al lado derecho. Algunas personas no está distribuido, la primera no está distribuido. La Y primera, la segunda, no me acuerdo cómo. Subamos. Todos los futbolistas son altos. La segunda sí está distribuida.
Ok, el término medio debe estar en la primera A. Ok, pero ¿el término medio está distribuido o no está distribuido? O hagamos No, más porque es B. Bueno, son altos, es B y es el término medio. Y empieza con todos. Y futbolistas sería A, si no me equivoco. Entonces el B, que sería son altos, no estaría distribuido por lo de la tabla. Ok, exacto. Es lo mismo que hice en la anterior. Aquí lo que tiene que poner cuidado es la distribución. Vamos a ver si permítame hacer algo aquí, a ver si lo logro hacer. Tal vez para que les quede un poco más claro la parte de cómo vamos sabiendo si está distribuida. La compañera y un esclavo no está distribuido el término medio. Vamos a poner cuantificador, parte A, parte B. Cuantificador, parte A y parte B. Ahora permítanme a ver si puedo mostrarles mi pantalla ahora dividida para que puedan apreciar ambos archivos. ¿Logran ver bien ambas pantallas a la misma vez? Sí. Ok. Si ustedes ven en esa primera premisa que nos dan, primera porque es la que está más arriba, por decirlo de esa manera, tenemos algunos, que es nuestro cuantificador. Aquí tenemos todos, algunos, ningún y algunos. Tenemos una parte A, que en este caso es persona, y tenemos una parte B, que es altas. Si vemos algunas, que es un particular afirmativo, no distribuye el término medio, que es este. ¿Por qué? Porque dice que en el lado B no está no distribuido. Y si hubiera estado en la parte A, Hay para distribuir. no hay para Ahí distribuir. para distribuir serían algunas personas no son altas, ¿verdad? Algunas Personas no sí, son altas, que ahí distribuiría. sí, comenzaríamos con una distribución. Y si lo vemos aquí, pasa parecido. Todos, vamos a, para no hacer otro cuadro, todos sería nuestro cuantificador, futbolistas sería nuestra parte A, y altos sería de nuevo nuestra parte B. ¿Qué pasa aquí? Que todos únicamente distribuye, si ven aquí todos, distribuye únicamente la parte A, es decir que altos tampoco está distribuido en esta parte. Entonces, por esa razón ya no podríamos clasificarlo como un silogismo. Tal vez así les queda un poco más claro. Por eso yo les voy a dar vuelta en todos. Ahora sí, el término medio está distribuido. Porque recuerde que todo o todos va a distribuir al principio. Todos va a distribuir en la parte A, que en este caso ahora
Exacto. Lo que hice fue esa inversión para que podamos proseguir. Y no se podía hacer lo que le dije yo al principio, que algunas personas no son altas. Algunas personas, sí, digamos, para el caso que estamos haciendo ahorita, como las estoy poniendo así al propio, ¿verdad? Sí se puede hacer eso. Pero en el caso que ya se los den un proyecto, tienen que trabajarlo como se los den. No van a hacer esos cambios que estoy haciendo yo ahorita. Es meramente para reconocer errores. Sí, sí, lo que quiero decir es que con una que distribuya, ya sea la permisa 1, la permisa 2, ya sí es silogismo. Exacto. Ya, Porque en la primera no está distribuyendo, solo exacto. en la segunda. No importa, el término medio tiene que estar distribuido en al menos una premisa. No importa el orden, pero una premisa tiene que tener el término medio distribuido. Esa es la regla. Entonces, no pasa nada. Igual podemos haberlo cambiado por, como dijiste, o ha puesto un, en vez de todos, poner un ningún y va a distribuir los dos términos. En este caso hay varios caminos para llegar ahí. No pasa nada. Y el resto, todo está bien. Eso creo, me dicen ustedes. Ya identificaron término medio, término mayor, o término predicado, término menor o sujeto. Ya los tienen, bueno. Yo sí. Sí. Término medio, altos. Altos o altos. Altos o altos. Ok. Personas, sujeto. Personas o persona es sujeto, porque tengo esto aquí, no sé. Vamos a hacer una cosa. Tenemos personas y nos queda futbolista para término mayor. Ahora, ¿cómo están acomodadas? MP, PM, MS, SM. Ustedes me dicen, en la primera, ¿qué está primero? Está primero sujeto, después término medio, está primero término medio, después sujeto, o primero predicado y después término medio, o está primero término medio y después predicado. Ustedes me dicen. Sujeto y medio es, perdón, la primera. Sí, sujeto medio. En la segunda, medio. Medio predicado. Y aquí siempre va a tener esa forma. SP. Entonces vamos a buscar la figura. Dice SMMP. SMMP. ¿Cuál es la tercera? Tercera figura. Vamos a ver. Primera. Es la primera. Sí. Vamos a ver, me estoy pasando. Dice que tiene SM. Busquemos. Hagámoslo por orden. Tenemos MP. Comenzamos con las MPs. Tenemos MP. MP. Después tenemos en nuestra premisa menor de los objetos el SM. Busquemos SM. MP. Oh, me pasé. Sí, me pasé. MP, MP, SM. Esa es la primera figura. Aquí tenemos primera figura.
Es, a ese es el cuidado. Si ve, pasó lo contrario aquí las teníamos en orden, y simplemente aquí que nos apareció la premisa menor, como que la tiene el sujeto, nos apareció arriba. Pero para cuestiones de buscar la figura no importa, siempre ponemos la premisa que tiene, la premisa mayor, la que tiene el predicado arriba, para ubicarnos. Ahora vamos con la clasificación. Recuerden que la clasificación tenemos que ver cuál es el cuantificador con el que se está trabajando. Tenemos algunos, todos y algunos, en ese orden. Entonces vamos a ver. Esta es la tabla para clasificar o para ver las clases de cada premisa. Ustedes me dicen, la primera premisa dice algunas. ¿Cuál sería la clase? Sería ahí. Y, ok, la segunda dice todos. ¿Cuál sería? A. A. Y la tercera era otra vez algunos. Entonces es I de nuevo. Entonces ya tenemos. Primera figura y aquí. Y listo, ya está hecho todo el silogismo, todo el estudio del silogismo. No sé si les queda alguna duda más de esta parte. Profe, me queda una duda. Sí, El orden no importa así como mucho, porque, por ejemplo, en la tercera figura viene que los modos válidos son, por ejemplo, I, A, I, ajá, y por aparte A y I. ajá. Entonces, digamos, estaba viendo, por ejemplo, los modos válidos de la primera figura y el que viene es A y I. Ok, perdón, Entonces, déjame como ver. para ver qué tanto afecta Déjame ver eso. entonces. Vamos a ver. Sí, tengo I, A, I. De hecho, debe de cumplirse. Es como, vamos a ver. De hecho, sí, siempre debe de cumplirse. O sea, son los modos válidos. Ujú. O sea, tiene que haberse cumplido. Y eso es por el movimiento este que está aquí. Como yo lo coloqué, no me fijé. Cuando armé este silogismo, lo armé y no me fijé que no estaba cumpliendo la clasificación. Y la clasificación siempre debe de cumplirse. Ok, entonces ahí rotaría ese A y I y tendría que rotar también el MP y el SM, ¿verdad? Sí, o sea, tendría que rotarse, tendría que rotarse todo. Ok. Sí, pero es que esos son los modos básicos, son los modos válidos. O sea, siempre no va a cambiar. Esas figuras únicamente adquieren y permiten esas clases, esos modos. Entonces, eso fue lo que pasó. Está bien, gracias. Pero es importante que se cumplan de esa forma. Pero ahora de cuestionar que mi persona tuvo ese error. No sé, gracias compañero más bien por fijarte, pero realmente no me ni siquiera llego a revisar los modos. Muchas gracias. No sé, ¿alguien tiene alguna duda de cuantificadores o de esto hasta ahorita? O no sé si están claros con ambos temas. Sobre todo cuantificadores. Me interesa que tengan cuantificadores claros.
Sí, en esa Profesor, parte sí, tal vez es de aprenderse un poco las reglas. Ok. No sé, ¿alguien más que quieras decirlo eso? profe, no sé si me escucha. Sí, Ok, ese archivo Word, ¿usted cree que se nos pueda facilitar de alguna manera? claro, no hay ningún problema. No se preocupen, Ok, muchas gracias. voy a hacer desllegar tanto el PowerPoint como el Word, no hay ningún problema. Está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, Sí, la presentación de la semana pasada no la subió, ¿verdad? no sé soy yo, bueno. Igual, voy ya a hablar con Michael, tal vez sí que no se la envío, no sé, y se las ponemos, no hay problema, con mucho gusto. Gracias. Entonces, no sé, de este tema, si tienen alguna duda, si no, para detener la grabación para que no se nos haga más, nos pese más en cuanto a materia. Y pues igualmente, la próxima semana vamos a seguir trabajando estos temitas, y dedicar un poco más de prácticas para que lo podamos desarrollar mejor. Entonces, también tenemos eso. Si no tiene ninguna duda adicional, permítanme cerrar la grabación del día de hoy. No hay ningún problema. Entonces, a ver la grabación del día de hoy. Muchas gracias. También a todos ustedes que estuvieron acompañándonos en toda la sesión de hoy. Les agradezco mucho. Espero que tanto esta sesión como las anteriores y las que están por venir les sean de mucho provecho y tengan éxitos en esta materia, este cuatrimestre.